Vamos a continuar con la última parte del gobierno de la mente. Esta sería la parte número 4 y sería prácticamente el principio, una pequeña inducción de cómo va a ser el gobierno de los pensamientos. Así que ahí donde se encuentran, únanse conmigo en oración, pidiéndole a Dios que nos dé gracia, favor, que ponga su presencia dentro de nosotros y que cada uno de nosotros podamos recibir y aprender cómo vamos en este proceso de transformación y cómo vamos aprendiendo cada día a ser semejantes a la imagen de Cristo. Esa imagen que se perdió en el Edén, hoy la recuperamos y la pedimos que venga sobre nosotros como parte de las promesas que Dios nos dejó como Padre y que el Señor Jesucristo nos vino a recordar y a afirmar y a establecer sobre cada uno de nosotros hace más de 2000 años. En el nombre de Jesús declaramos que los aires se limpian, que cada uno de nosotros vamos a recibir esta parte del entrenamiento, esta liberación, esta sanidad y esta comprensión de lo que es en la mente de Cristo y de cómo la vamos a limpiar y cómo vamos a conocer más las aplicaciones y réplicas que cada uno de nosotros estamos realizando. En el nombre de Jesús. Amén. El gobierno de la mente, como hemos estado estudiando, es una parte para servirnos del conocimiento que necesitamos de nosotros mismos. Nosotros necesitamos conocernos, conocer cómo nos diseñó Dios, cómo Dios nos creó y qué obedece a cada uno de nosotros para que nosotros sometamos esas partes de nuestro ser. David decía, alma mía, nunca olvides ninguno de los beneficios. Y esas quizás son palabras no muy contemporáneas que nosotros debemos de entender. Quizás para hacer una aplicación más real, cada vez que nosotros dudamos, cuestionamos, nos quejamos o comparamos nuestra vida con la vida de otras personas, estamos necesitando decirle a nuestra alma que no olvide que tenemos un proceso, que tenemos una oportunidad, que tenemos los beneficios y que esas promesas el enemigo va a intentar sabotearla, es parte del proceso, parte de las reglas del juego, que el enemigo te ataque, que el enemigo haga su labor para perfeccionarnos, es un sirviente que está trabajando completamente gratis y que al final va a tener un juicio divino en el lago de fuego eterno, dice la palabra en Apocalipsis. Por eso él anda como león rugiente y él lo único que hace es aprovechar la ignorancia y la falta de conocimiento que nosotros tenemos con respecto a la voluntad de Dios. Es bien importante conocer desde el punto de vista de un juego que es peligroso cuando no conocemos las reglas. El saber jugar mal nos trae pérdidas y eso es lo que nosotros estamos aprendiendo en términos de tiempo, gobernando el día, luego la llave de la ciencia, ahora el gobierno de la mente. Y vamos a aprender hoy un poco más profundo cómo funciona la mente y qué son nuestros pensamientos. Y vamos a extender más los ejercicios que estamos haciendo antes de dormir y después de dormir y levantarnos. Recordando esta cita que tiene mucho que darnos y enseñarnos, Efesios 4, del 22 al 23 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Si nosotros tuviéramos una disciplina, si nosotros pudiéramos recordar quiénes éramos antes y quiénes somos ahora y quiénes vamos a ser y quiénes intenta el enemigo regresar de nuestra manera pasada de vivir y de pensar, últimamente han estado queriendo venir pensamientos, palabras a muchas personas que quieren renovar negativamente nuestra mente. Y por eso tenemos en el arte profético la gráfica de un corazón, que es la parte oculta. Como dice Jeremías, engañoso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Y es por eso que ahora
Vamos a estudiar el versículo 23 de una manera rápida, pero sin dejar por alto los puntos y explicaciones que tienen otras versiones. Esta versión dice: ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos, de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él, como vivir ahora. Aquí hay una interpretación un poco más amplia, y es lo que mencionaba en la sesión pasada, es que Dios nos creó, escúchenme bien, nos creó en el espíritu, en el cielo, y nos hizo en la tierra. Entonces, cuando el Padre sopla sobre Adán, Él pone el espíritu de Adán sobre él. Cuando nosotros nos reconciliamos con Cristo y aceptamos que Él es el Hijo de Dios, Romanos 10:10, lo creemos con nuestro corazón y lo confesamos con nuestra boca, lo creemos con nuestro subconsciente y lo confesamos con la boca del consciente, de la mente consciente que se pone de acuerdo. Entonces, cuando nosotros hacemos esa sincronización, entonces nosotros volvemos a ser creados, y es lo que le dice Jesús a Nicodemo: es necesario que vuelvas a nacer, es necesario que nazcas de nuevo. Y eso es a lo que se refiere, y hoy vamos a darle otro pincelazo a las fases de la paternidad. Yo le pido a Dios que los que tuvieron liberación, sanidad, vuelvan a tenerla o se les amplíe, y los que no la tuvieron la tengan, y los que vean este mensaje en su grabación también lo experimenten. Yo oro para que la presencia de Dios caiga en este momento, que cada uno de nosotros entendamos que estamos siendo creados por fracciones, por fragmentos. Hay muchas preguntas que nosotros tenemos de corte neopentecostal y las hemos mencionado y las voy a repetir, como que el hecho de que somos nueva criatura, las cosas pasadas ya no vienen, ahora somos criatura nueva, y eso sí es cierto, pero aquí hay un modelo de pensamiento que es bien importante explicarlo, que tiene que ver desde la eternidad. Hablar de que somos nuevas criaturas y de que Pablo nos está diciendo en la carta a los Efesios que tenemos que volver a ser creados, eso es de forma progresiva, parcial y condicional, o sea que nosotros nacemos y no le podemos pedir a un bebé o a un embrión que tenga las responsabilidades y condiciones de un niño, de un joven o de un adulto. Entonces es bien importante entender, como aprendimos la semana pasada, la clase pasada, perdón, ya que la semana pasada tuvimos la escuela de Issacar, es importante entender que tenemos fragmentos en nuestra alma. De hecho, hay estudios de investigación que revelan que nosotros tenemos edades dispersas en nuestra mente, donde tenemos reacciones. Hoy vamos a ver un poco reacciones de cómo funciona la mente y cómo el pensamiento. Es importante detectarlo. Y eso es lo que quiere decir Pablo. Ustedes deben de tener un registro. ¿Quiénes eran ustedes? Si éramos iracundos, si éramos contenciosos, éramos celosos, teníamos celos amargos, inseguros. Y esas áreas muchas veces quieren regresar a nuestras vidas. Y nosotros, por no tener la disciplina y el orden de llevar registros, las podemos admitir algunas veces o poderlas aceptar como un estilo de vida. Y aquí entra la parte importante de la simplificación que hacíamos entre la realidad y la verdad. La fe no niega la realidad, pero tampoco la acepta, solo la reconoce. Yo tengo que reconocer las áreas que no están vencidas y no están en victoria en mi vida, pero no las tengo que aceptar. La estrategia del enemigo es que yo las acepte para que eso se convierta en mi intención y en mi identidad. Entonces aquí tenemos otra versión, dice: deben renovarse espiritualmente en su manera de juzgar. Cuando estaba poniendo esta versión, el Espíritu Santo me hablaba, porque nosotros aceptamos, cuando hablamos juzgar,
Estamos hablando de discernir que nosotros aceptamos condiciones de vida que Dios no tiene para nosotros, que Dios no ha llamado para nosotros, ya sea en la salud, en las finanzas, en el trabajo, en el matrimonio. Si alguien está esperando un milagro en su vida personal, de tener un hijo, de tener un esposo o una esposa, y ha aceptado, es porque juzgó mal su condición. Esto es lo que se dice Pablo, perdón. No acepten un juicio que no proviene de Dios, y a eso se refiere en la carta a los Colosenses cuando dice que el acta fue rota, que las escrituras, registros, notarías fueron dañadas y destruidas completamente. Otra versión nos dice que renovaos en vuestro espíritu y vuestros pensamientos. O sea que aquí podemos nosotros decir, escúchenme bien por favor, que los pensamientos son espirituales. Y ustedes, sí, son espirituales, pero ¿qué tal si les digo que los pensamientos son manifestaciones de espíritus que provienen muchas veces del infierno, de abismos, de iniquidades, que nosotros renovamos todos los días cuando nos dormimos y cuando nos levantamos? Yo no sirvo para nada, todo no me sale bien, yo me voy a quedar solo, yo me voy a quedar sola, mi vida es así, nunca voy a trascender. Son espíritus que están formulándose en pensamientos. Y para darle una base más sólida, dice el Señor, mis palabras son espíritus y dan vida. Yo le doy vida al matrimonio, al divorcio, yo le doy vida al fracaso, al éxito, yo le doy vida a la pobreza, a la riqueza, yo le doy vida a la salud, a la enfermedad. Esto lo vamos a ver a mayor profundidad en las siguientes clases. Otro punto bien importante es que nosotros también tenemos que aprender a espiritualizar más las áreas de nuestra vida y a no sobre espiritualizarlas. Pero aquí algo que nos exhorta Pablo en la versión de la Biblia al día es que dice ser renovados en la actitud de vuestra mente. ¿Cuál es nuestra actitud ante una situación difícil, ante una adversidad? Si comenzamos a entrelazar los versículos, podríamos decir que juzgamos en contra de nosotros algo y lo aceptamos. Podríamos decir que un pensamiento hace que yo tenga mala actitud o buena actitud. La actitud, yo personalmente la juzgué mal y la consideré algo que no era espiritual. No, es que no tiene buena actitud, tiene mala actitud, tengo buena actitud, tengo mala actitud. Pero esa es una expresión del espíritu, de la mente. Para que revisemos nuestras actitudes, si queremos hacer un diario para ir cambiando nuestra forma de pensar y renovando nuestros pensamientos en las noches, tenemos que reconocer cuáles son nuestras actitudes a los sentimientos, a la soledad, al abandono, al rechazo, al dolor, al sufrimiento, a nuestros cónyuges. ¿Cuál es nuestra actitud? Renovarse por el espíritu desde dentro. O sea, tenemos que entender, y lo vamos a seguir repitiendo las veces que el Espíritu Santo me diga que lo haga, que las soluciones de nuestra vida no están afuera, están adentro. Y yo a veces le digo a Dios, y voy a abrirle mi corazón: Señor, yo te agradezco por todo lo que estás haciendo, lo que nos estás dando, pero yo quisiera ver más evidencias, más manifestaciones. Y no quiero decir que Dios me habló audiblemente, pero puso en mi corazón la ley de la acumulación. ¿Cuánto tiempo, no dice la Biblia, que la mujer pasó diciéndose a sí misma: si tan solo tocar el borde de su manto, yo seré sano? ¿Cuántos de ustedes quisieran que hoy, esta noche, Dios les diera una respuesta? Si estamos listos, las recibimos, las desato en el nombre de Jesús. Pero si tenemos que esperar un poco más, vamos a esperar. Y mi alabanza profética es la alabanza de Habacuc: con todo yo alabaré al Señor, aunque la vid no dé su fruto, aunque la vaca no dé su leche, aunque la higuera no dé su fruto, yo voy a alabar al Señor. ¿Por qué? Porque Él va a cumplir su palabra. Tengo que hacer esas declaraciones y esos cambios desde adentro, pero Dios todavía está esperando que yo evalúe,
estudie mis registros, mis actitudes, mis maneras de actuar. Por eso es importante entenderlo, que desde adentro nosotros tenemos que hacer las cosas. Dice la versión Nuevo Mundo, pero que deben ser hechos nuevos en la fuerza que impulsa la mente. Esta versión me gusta más, porque aquí habla de la voluntad. Aquí está hablando de las tres partes ya del alma, que son voluntad, emociones y mente. Prácticamente es una maquinaria que está interactivamente relacionada. Las tres partes están funcionando simultáneamente, cuerpo, alma y espíritu. Una reacción del espíritu, que sería la intuición una, la comunión otra, y una de ellas está directamente vinculada en forma simultánea con la mente y los impulsos. Por eso vamos a disfrutar un pasaje de Job, de cómo él entiende esta parte, de cómo se renueva la mente. Entonces, para comenzar nuestra limpieza, es importante que nosotros conozcamos nuestra esencia. Estamos en un tiempo de limpieza, dice Juan 15, 1, 4, una de las parábolas más hermosas y profundas de nuestro amado Señor Jesús. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Estaba en la casa de un amigo muy especial viendo una versión del Nuevo Testamento, no me recuerdo cómo se llama esa Biblia, Código Real, algo así, pero dice: yo soy el vino. Esa versión me gustó, porque Él es el vino y mi Padre es el labrador. O sea que quien te mete en problemas y en dificultades a cada uno de nosotros es papá, no el Señor, no el Espíritu Santo. El Padre dice: bueno, Livni necesita aprender más paciencia, necesita aprender más amor, necesita aprender esto. Démosle unos pequeños impulsos a sus pensamientos negativos para que broten, se manifiesten, y Él tome la decisión de cortarlos, arruinarlos, arrancarlos, que es el modelo profético de Jeremías que vamos a ver al final, que sería la parte inicial del gobierno del pensamiento, el final de esta clase. Entonces dice el Señor: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Hay una parte que dice que si no estamos con Él, no podemos llevar ni hacer nada. Aquí nosotros podemos ver cómo tenemos esta versión especial del Salmo 4:4, donde dice: temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad. Yo les he hablado a ustedes de la palabra Selah, cómo funciona, que es un tiempo de silencio, solo que aquí está más explícito, porque el salmista dice que hay que guardar silencio. De acuerdo a las personalidades que tenemos y los temperamentos, nosotros podemos estar conversando más, pero el momento de acostarse está diseñado no para dormir, sino para renovar la mente, meditando. Vamos a dedicar una clase completa a lo que es la meditación. Porque Dios le dice a Josué, escúchenme bien, para adquirir las promesas no se puede con una oración convencional. Tenemos que aprender a meditar. Dios le dice a José: medita de día y de noche. Yo lo mencioné de forma así muy esporádica, pero vamos a verlo de manera más profunda más adelante. ¿Cómo se aprende a meditar? ¿Por qué es importante diferenciar entre la oración y la meditación? Dice: temblad y no pequéis. O sea, Dios nos está diciendo: aprendan a tener temor de mí y mediten en vuestro corazón, no en la mente, sino en el corazón. Esto significa que tenemos que aprender de todo, absolutamente todo lo que está oculto y que no podemos ver. Yo espero
que este material ustedes lo estén usando y que lo continúen, y los que no lo han hecho, que lo comiencen a hacer, que comiencen a meditar, que comiencen a guardar silencio, a pensar, a decirle a Dios: Señor, mi corazón no lo conozco, es engañoso. La palabra dice que si yo lo digo que lo conozco, soy mentiroso. Yo no lo conozco. Entonces nosotros acá tenemos que entender esta parte, que cuando el salmista dice esto, está hablando de una parte que se tiene que unir por revelación a la siguiente parte que nosotros necesitamos. Y aquí vienen aplicaciones y réplicas, revisión de pensamientos gubernamentales, yo le llamo palabras infinito. Es impresionante, yo a veces hago correcciones aquí en mi casa y a veces me las hacen a mí porque se me olvida, es algo inconsciente, y eso es bien importante repetirlo y aclararlo, que si el corazón es algo inconsciente, esa es la razón por la que nosotros lo hacemos y lo practicamos. No sé si me estoy dando a entender. O sea, si yo sé que las palabras que estoy diciendo provienen de mis pensamientos, provienen de mi corazón, y esas son las que no me permiten que las palabras y las promesas que Dios ha hablado sobre mi vida se cumplan, yo no las diría, pero las hago y las digo de manera inconsciente, y por eso le llamamos pensamientos gubernamentales. Tenemos que hacer una revisión de por qué nosotros hacemos estas aplicaciones y por qué las replicamos. Yo lo he mencionado y lo voy a repetir, que el doctor Joe Dispenza es uno de los, digamos, investigadores y científicos que está en la vanguardia. Hay muchos, pero el más conocido es el que cada pensamiento del día nosotros lo repetimos un día, y a mí lo que más me impacta y me apasiona es porque la Biblia lo dijo primero. Un pensamiento un día emite sabiduría el siguiente día, si se recuerdan de esa clase. O sea que los pensamientos que yo tuve el día de ayer y cometí faltas, reacciones negativas, malas actitudes, esos pensamientos del día de ayer se renovaron en la noche, se renovaron en la mañana y se renovaron el día de hoy, si yo lo permito. De esta manera, yo no puedo esperar un día diferente si yo no renuevo mis pensamientos. Es por eso que es bien importante que entendamos con estas gráficas y con estos versículos qué tipo de declaraciones vamos a hacer nosotros. Dice David en el Salmo 26, del 1 al 3, júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad, en mi integridad he andado. He confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. Y aquí dice en el versículo 2, escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examíname mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos. Porque tu misericordia está delante de mis ojos, y ando en tu verdad. Escudríllame y pruébame. Este es lo que tenemos que hacer todos los días. Este es lo que tenemos que hacer nosotros en cada momento que nosotros dediquemos a meditar. Y por eso tenemos aquí esta parte donde nosotros entendemos que hay una parte que nosotros no conocemos y que está diseñado en la noche, que nosotros lo aprendamos, que nosotros lo entendamos y que nosotros preguntemos. No van a venir las respuestas de las preguntas que no hacemos. Dice el Salmo 27, 10 al 11, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. ¿Por qué David menciona esta parte con respecto a la paternidad, identidad? Y podríamos decir que aquí está la figura más dramática del abandono que una persona puede experimentar. En el
versículo 11, David nos enseña, enséñame y guíame tu camino. Cuando nosotros entendemos esta parte, podemos encontrar una respuesta que la mayoría de los problemas que nosotros vamos a encontrar no los vemos, pero están ahí. Y la raíz, como dice David, es la paternidad, la identidad. Y yo lo voy a repetir, cuando Adán salió de la esfera del amor, cuando él salió por desobediencia geográficamente del lugar donde Dios lo había dejado, por eso le dice, ¿qué haces aquí? O sea, tú no deberías de estar aquí. Recibe 4 castigos: abandono, sufrimiento, miedo, dolor. Y eso es lo que nosotros experimentamos. Entonces, esas 4 áreas de castigo que sufre todo ser humano, la solución que David nos enseña es: enséñame. ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy viviendo esto? Oh Jehová, tu camino y guíame. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame. Cada situación que nosotros tenemos, por muy difícil, nuestra oración, por eso este módulo se llama aprendizaje transformacional y la metodología es una enseñanza profética, enseñados por Dios. O sea, Dios es el que nos enseña por medio de una clase, por medio de una prédica, por medio de la Biblia, por medio de una enseñanza, de una alabanza, un video, una película, siempre y cuando nosotros estemos consultándole a Él lo que queremos aprender. Entonces, aquí David también dice que él tiene enemigos. Y aquí es importante entender por qué hay enemigos. Porque hay 2 clases de enemigos. Están mis enemigos y están los enemigos que me buscan. Los enemigos que yo tengo son los instrumentos que el enemigo usa, que comparten lo que yo tengo dentro de mí. ¿Qué es lo que yo tengo? Que hace que las personas me ataquen, me agreden y me hagan sentir como yo me puedo sentir. Entonces, aquí ponemos para recordarles las 7 fases de la paternidad y la clase que tuvimos: si os hacéis y volvéis como niños. David está recordando que él sufrió abandono, no dice con datos específicos en qué momento, pero lo más seguro es que cuando él conoció su origen, que era bastardo, porque dice que en pecado fue concebido, él se pudo imaginar todos los cuadros de rechazo, dolor, sufrimiento, castigo y abandono que vivió. Y por eso dice: enséñame cómo salgo de aquí. David es el único hombre conforme al corazón de Dios. Y él es el modelo donde Dios va a cumplir su palabra, que va a levantar pastores, sacerdotes y reyes. Solo hay 3 figuras. Las cumplió David, que fueron conforme al corazón de Dios. Entonces, acá nosotros tenemos un ejemplo de cómo van a ser de ahora en adelante nuestras reacciones. Nuestras acciones son reactivas a nuestros pensamientos inconscientes son la fuente de todo aquello que realizamos sin darnos cuenta, en forma automática. Si son malos, son pecados ocultos. Y si son buenos o bondades, también debemos de descubrir que nosotros las encontramos y que las podemos capitalizar y reconocer para fortalecerlas. Entonces Job 20, el versículo 2 dice: por cierto, dice, es la Reina Valera, mis pensamientos me hacen responder y por tanto me apresuro. No está muy clara esta versión, pero miren esta: por esto mis pensamientos me hacen responder a causa de mi inquietud. O sea, cuando yo tengo una inquietud por responderle a alguien, no sé si ustedes recuerdan esta expresión famosa, ¿cómo quisiera decirle lo que estoy pensando? No le digo, mejor me quedo callado. O sea, ¿qué es esa fuerza que me impulsa por dentro? Está en mi corazón. Otra versión dice: mis turbados pensamientos me hacen replicar. Esta versión está un poco más moderna
pues me hallo muy desconcertado. ¿Cuántas veces nos sentimos desconcertados y no sabemos por qué? La oración debe de ser un estilo de vida, escúchenme bien, y una disciplina para que nosotros tomemos decisiones, enfrentemos temores, hagamos cambios internos y utilizando las palabras de la Biblia al día. Cuando yo me siento turbado, cuando me siento irritado, cuando me siento, como decimos, sacado de onda, cuando alguien puede irritarme con palabras, con actitudes, con su presencia, aún en silencio, yo estoy replicando pensamientos turbados que se conectan, ya lo vamos a ver más adelante, con los pensamientos que esta persona tiene. Esto tiene que ver con la ley de la atracción, lo hemos mencionado. Un abismo llama a otro abismo y en tu luz veremos la luz. Otra versión dice, mis reflexiones me llevan a contestar. Ya aquí como que ya tiene un grado de madurez, Job. Y cuando reflexionamos, ¿por qué me ofendo? ¿Cuántas veces nosotros nos sentimos mal y no sabemos por qué? ¿Cuántas veces nos sentimos bien y no sabemos por qué? A consecuencia de lo que siento. O sea que mis sentimientos me están diciendo lo que mis pensamientos están confabulando. El sentir me hace a mí reflexionar de dónde viene en mi interior eso que se está renovando negativamente. Es importante, estas palabras son claves. Reflexiones, réplicas, turbaciones, desconcertamiento. Entonces estas palabras debemos de apuntarlas y debemos de usarlas en nuestro tiempo de oración. Dice, mis pensamientos me obligan a replicar. Entonces, cuando yo me siento obligado a pensar, yo quiero decirles que aquí estamos hablando ya en un nivel profundo, porque yo tengo reacciones. Bueno, es que yo así soy, mi papá era así, mi mamá era así, mi abuelo era así, todos en mi familia somos así, pero aquí ya estamos en un nivel de por qué yo replico. Por eso aquí una de las estrategias que usamos como palabras, digamos, puntuales son réplicas, aplicaciones y réplicas, porque no puedo dominar mi excitación, no puedo, esto me controla. Pablo decía, miserable de mí, lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer eso hago. Mis pensamientos, por esto mis pensamientos a replicar me incitan. ¿Qué es lo que me incita a mí? ¿De dónde me sale el deseo de vengarme, de sentir resentimiento, dolor? Aquí me comienzo yo a dar cuenta que hay iniquidades, que hay cosas que las aprendí en mi entorno cultural, familiar, que las iniquidades vienen como registros de información en mis códigos genéticos y que de ahí yo tengo que arrancarlos. Dios le dice a Jeremías, Israel tiene en su corazón escrito como con punta de diamante y con cincel, dice, en su corazón. Nosotros tenemos, escúchenme bien, siempre todos los ataques que el enemigo hace contra nosotros, esto lo vamos a ver más adelante, posiblemente en la siguiente clase, las intenciones del corazón. Porque Satanás le dice a Jesús, si eres. Ustedes no van a oír la voz de Satanás. Tú no eres hija de Dios, tú no eres hijo de Dios. Mira cómo está lleno de deudas, no te responde. Él susurra y él juega con nuestra mente y hace pensar que esos pensamientos son nuestros. Un buen ejemplo bíblico y muy revelador es que David censa su ejército y tiene un resultado de 70,000 muertes. Y Dios se arrepiente y le dice, escoge 3 castigos, que te persigan tus enemigos, que te castigue yo, porque el enemigo le habló. Hay una versión que dice que le susurró y hay otra versión que está en el libro de Crónicas, en el libro de Reyes, que dice que el diablo le habló. Y hay una versión que dice que a él se le ocurrió y el profeta le dijo, no, mi señor, no haga eso. Lamentablemente, la Reina Valera quita muchas cosas, pero también deja otras y tenemos que usar diferentes versiones para encontrar la esencia de lo que queremos buscar.
Pero el verbo yo soy, para entenderlo mejor, son niveles de conciencia. Yo tengo, yo no tengo. Cuando alguien le dice, ¿cómo están tus finanzas? No tengo. Te ataste con los dichos de tu boca. ¿Estás enfermo? Sí, estoy enfermo. Estás aceptando un verbo, una identidad que no eres tú. ¿Y cómo lo debo de hacer? Tienes que reconocer, pero no aceptar. Entonces, el tema de las intenciones lo vamos a ver a mayor profundidad, pero es bien importante cómo son mis diálogos internos. Esos son los ataques del enemigo. Por alguna razón, las reglas del juego, y creo que le favorecen las tinieblas, es no darse a conocer. Hay un libro famoso del autor y teólogo de las series de Crónicas de Narnia, el señor C.S. Lewis, también escribió un libro que se llamaba Cartas a un Diablo Novato, donde él hace una drama de cómo funciona el mundo espiritual, cómo ellos se ponen de acuerdo y por qué ellos no se deben de dar a conocer. Algunas personas, Dios les permite, hace que el enemigo se manifieste, y eso es porque hay un llamado fuerte, un discernimiento espiritual, pero a veces nosotros nos asustamos y creemos que eso es al contrario, que porque se me manifiestan. Yo quiero decirles que la tierra está demonizada, que nosotros no podemos ver, gracias a Dios, toda la oscuridad que la tierra tiene, pero cuando un espíritu se manifiesta es porque Dios le da permiso. Ellos no andan así sueltos. Quiere enseñarle a esa persona la realidad del mundo espiritual, pero que la verdad es mayor. Por eso le dice Eliseo a Jesse, voy a abrirte los ojos, Padre, abrirle los ojos a este siervo, que mire que son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Entonces aquí nosotros podemos descifrar cómo son los ataques del enemigo, porque utiliza nuestras intenciones. Jesús dice, el príncipe de este mundo viene y nada de él hay en mí. O sea, porque para que el enemigo me ataque, tiene que encontrar algo en mi corazón, tus inconformidades, las quejas y todos los problemas que tiene una persona, es porque está siendo usada como una marioneta de parte del enemigo. Y la intención es que abra su boca y la maldiga. Estamos en la década de la boca, y me recuerdo que la mujer de Job le dice, mira, le dice, ¿por qué no abres tu boca? Maldices a tu Dios y te mueres. Y entonces viene Job y le dice, ¿acaso solo voy a bendecir a Dios cuando me da? Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito el nombre de Dios. Si ustedes hacen un estudio minucioso, Job se tardó 7 días en que la semilla de su esposa entró en su corazón y después dio su fruto. Y a los 7 días él maldijo el día que nació, el momento que fue engendrado, el momento que fue concebido, el tiempo que estuvo en el vientre de su madre, lo maldice. Pero Dios solamente le permite las consecuencias por un tiempo, luego lo restituye al doble. Entonces nuestro proceso de limpieza, para que nos incentivemos, no solamente tiene que ver, porque yo siento en mi espíritu un ambiente bastante religioso, así como que sí, tenemos que ser santos, tenemos que ser obedientes, tenemos que amar a Dios, pero no hemos entendido que hay beneficios, que hay premios, que hay condecoraciones. Dice Proverbios 22 del 11 al 12, el que ama la limpieza del corazón, por la gracia de sus labios, tendrá la amistad del rey. Los ojos de Jehová velan por la ciencia, mas trastorna las cosas de los prevaricadores. Y pasando a la escuela de Isaacar, estaba ministrando el Espíritu Santo cuando David dice, en tus manos están mis tiempos. Y me ponía el Señor en mi corazón. ¿Por qué David decía eso? Porque si ustedes hacen un estudio, yo los animo a que lo hagan, así de manera como general, qué cosas se pueden hacer en luna llena, y ustedes van a encontrar una cantidad de brujería, hechicería, y a eso se refería el salmista cuando dice, en tu mano están mis tiempos, porque se supone que en ese tiempo la cultura normal y natural era que la luna indicaba los tiempos. Ahora estamos aprendiendo a hacerlo, pero menciono esto
porque Dios es el que trastorna a los prevaricadores, o sea que los satanistas, la élite, el estado profundo y todos los nombres que las sociedades secretas tengan pueden hacer lo que quieran, pero mis tiempos están en las manos de Dios y Él vela por la cielo. Él me va a darle entendimiento, Él me va a decir qué es lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer. Dice otra versión, el que ama la pureza del corazón y habla con gracia, tiene al Rey por amigo. Por la sinceridad de sus palabras, el que es honesto se ganará la amistad del Rey. Yo le pido a Dios que nos dé gracia, nos dé favor para ser sinceros con las palabras, que no nos engañemos de nosotros mismos. Pablo le decía a Timoteo, cuídate de ti mismo. Entonces podemos decir aquí, entre paréntesis, que la amistad con Dios tiene 3 fases. Limpieza del corazón. Cuando yo limpio mi corazón, una de las evidencias que alguien se está limpiando el corazón es que comienza a tener gracia y comienza a tener favor. ¿Y de dónde sale eso? Cuando habla, cuando llega, cuando hace, cuando dice. Entonces esto es igual a tener una relación con Dios de amistad. Dios le dice a Abraham en el capítulo 17 del libro de Génesis, anda delante de mí y sé perfecto. La versión NBI, vive en mi presencia y sé intachable. O sea, ve delante de mí es, yo voy a hoy la noche a pedirle a Dios que me diga, Padre Celestial, no quiero repetir las faltas de este día, de la semana pasada, el día de mañana. Yo hoy preparo el camino para que mañana tu presencia vaya delante de mí. Dios no puede ir delante de mí si yo no le he preparado el camino. Entonces acá nosotros entendemos que la limpieza del corazón es nuestro inconsciente, pero que hay una fusión que se está realizando acá entre la mente y el corazón, y esto hace que haya una sincronización. Esto hace que esto se una y estén de acuerdo. Lo que hemos mencionado del libro de Amós, estarán dos sin estar de acuerdo. Y lo digo y lo vuelvo a decir, que no está hablando de matrimonio, aunque se aplica. El principio es de que no pueden caminar dos partes sin estar juntas. Y por eso lo hemos mencionado, que el Señor dice que Él es el que escudriña la mente y el corazón. Entonces nosotros aquí tenemos que entender que nuestra forma de ser, nuestra esencia que estamos conociendo como la última parte del gobierno de la mente y de conocernos a nosotros mismos, es importante que nosotros entendamos esta parte de que somos como un iceberg, que lo único que vemos es el 20% y que el 80% no lo logramos ver. Entonces aquí, como para ir terminando, el proceso de limpieza del modelo profético de Jeremías dice así: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Aquí estamos viendo el principio de las creencias limitantes. Y me dijo Jehová, no digas la intención y el verbo. Soy un niño porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Aquí está entendiendo que debemos de aprender a hablar. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte. El conocimiento de la verdad nos trae libertad. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Me dijo Jehová, he aquí yo he puesto mis palabras en tu boca. Le hizo una activación. Y mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Entonces nosotros acá tenemos una cantidad de principios que podemos aprender. Entre ellos, yo quiero recordarles que los profetas bíblicamente son una profecía
Y Dios pudo haber decidido llamar a Jeremías desde que él hubiera sido un adulto, como en el caso de Pablo, y era un hombre adulto, mayor. Algunos creen que Pablo fue casado, no aparecen figuras de su esposa ni de sus hijos, pero dicen los historiadores que lo más probable es que por haber estado en el concilio tenía que haber estado casado. Entonces él tenía como una especie de queja y después entiende que él fue llamado desde el vientre de su madre, pero que fue activado ya en su vida adulta. Entonces aquí Dios nos está enseñando que la etapa de Jeremías, que tiene un promedio de 8 a 10 años, cuando él fue llamado, en la película lo hace gráficamente, es la etapa donde yo tengo que ir de mi niñez a resolver todos los problemas que yo adquirí, ya sea en el entorno familiar, cultural, y ahí tengo que hacer los cambios de cómo yo tengo que aprender a hablar. Todas las incapacidades que yo viví y aprendí en mi niñez, yo tengo que cambiarlas e ir a ese momento y hacerlo en las siguientes fases. La primera fase de limpieza sería arrancar, luego destruir, luego arruinar y luego derribar. ¿Por qué son 4? Ahora lo vamos a ver. Primero, si es algo pequeño, yo lo puedo arrancar y lo puedo destruir. Si es algo grande con lo que yo estoy peleando, yo lo tengo que primero dañar y después derribar. O sea, esto es por partes. Aquí estamos hablando de 2 tipos de problemas. Si estamos haciendo una limpieza generacional, como por ejemplo la inmoralidad sexual, abuso, adulterio, muchas veces nosotros nos podemos desilusionar porque no vemos la respuesta que quisiéramos. Y el enemigo viene y nos sabotea emocionalmente y espiritualmente. No vemos la restauración, la salvación de nuestros familiares, porque queremos arrancar y destruirlo completamente. Queremos hacer un decreto y que ya todo haya sido solucionado en el área financiera, por ejemplo. Pero a veces Dios no nos ha revelado porque no le preguntamos. Y yo estoy muy contento que a pesar de las interrupciones, estamos entendiendo esta parte que la voy a continuar en la siguiente clase, en el gobierno del pensamiento, cómo se arranca un pensamiento, cómo se destruye, cómo se arruina y cómo se derriba. Pero en este momento pensémoslo a nivel del gobierno de la mente y manejémoslo en un tema que voy a mencionar 3, que son los más típicos: finanzas, salud e inmoralidad. ¿Cómo arranco y destruyo algo? Primero, confieso, medito, como estábamos hablando en la vida de David en el Salmo, meditar en la noche, en la cama, reflexionar. ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué le pasó esto a mis padres? ¿Por qué le pasó esto a mis abuelos? ¿Por qué le quiere pasar a mis hijos? ¿Por qué le pasa esto a mis familias? Y ahí viene la respuesta. Ojo, por favor. Meditar es guardar silencio, estar callados. Yo voy a preparar un poco de música profética para subirla al canal, para que ustedes tengan recursos. A otros les he mandado en sus correos para que tengan música que genere el ambiente, que traiga revelación. Entonces es bien importante que nosotros entendamos que si le estamos haciendo preguntas a Dios, Él no se tarda en responderlas, nosotros nos tardamos en entenderlas, en oírlas y en aplicarlas. Si tenemos dolor, sufrimiento por la pérdida de un ser querido, por la ausencia o la pérdida de una relación, el dolor que nosotros estamos experimentando no lo produce esa situación, lo produce algo que está más escondido. Yo quiero declarar sobre tu vida que este tiempo de limpieza hoy en la noche va a ser altamente profética sobre tu vida. Y cuando nosotros, de acuerdo a la ley de la ocupación, como lo hizo el Señor Jesús con la higuera, que le dicen los discípulos: Señor, déjala un tiempo a ver si da fruto. Dice que la dejó 1 año y después la maldijo y le dice: ¿por qué hiciste eso? Para que no inutilice la tierra. La ley de la ocupación es muy importante. La ley de la ocupación es muy importante entenderla, porque nosotros, escúchame bien, no podemos poner algo donde está ocupado.
tenemos que sacarlo. Ni Dios puede entrar, y no es porque Dios tenga limitantes, sino porque Dios respeta las leyes de la creación y del diseño de nosotros. Entonces el enemigo también hace lo mismo, solo que el enemigo intenta sabotear, pero yo decido. Por eso uno de los versículos que podría decir que está bien de acorde a esto es que dice en Apocalipsis el Señor Jesús que Él está a la puerta y llama, toca. Y si le dejan entrar, dice que cenaré con Él. O sea, la puerta de tu corazón, el Señor es respetuoso, la toca y te dice, quiero este cambio, quiero que cambies esta forma de pensar, quiero que renueves tu mente. Pero para yo poder entrar, escúchame bien, aquí entra otra parte importante, para Él poder entrar, Él no entra a una casa sucia. Hay que arrancar, hay que destruir lo que se puede arrancar y lo que se puede destruir. Hay que arruinar y hay que derribar si algo es grande. Porque si alguien abrió una puerta de iniquidad hace 4 o 5 generaciones y todo ha caído sobre ti, y por eso el enemigo se ensaña siempre, y eso es bíblico. Cuando el enemigo ataca con agresividad a una persona más que a todos, y uno dice, coméntale, ¿por qué a mí? Todos están bien, porque tú eres el responsable, tú eres el privilegiado, la privilegiada de cerrar ese portal de tu familia y que se cierre ese ciclo y se abra un nuevo ciclo sobre tu vida. Y la segunda parte, que es la renovación, es edificar y plantar. Vamos a terminar con esto. Vamos a hacer la gráfica de un terreno que está basado en la parábola del sembrador. Dice la parábola del sembrador que habían 4 tipos de tierra, que significa el corazón, donde la palabra de Dios era la semilla. Había uno con cardos y espinos, otro con piedras y otros que estaban al lado del camino, y estaba la buena tierra. Entonces aquí la metáfora que Dios le está dando a Jeremías es la de un árbol, una semilla, la de una planta. Una planta yo la puedo arrancar con la mano. Dicen que la mostaza es una hortaliza, pero se convierte en un árbol si crece lo necesario y es nutrida y alimentada y regada. Entonces hay personas que quieren arrancar árboles. No podemos arrancar árboles, podemos arrancar plantas. Si es un pecado que nació en mi generación, yo lo puedo arrancar y destruir, pero si es un pecado y una maldición generacional o una iniquidad, yo la tengo que comenzar a dañar, a arruinar. Como que se imaginen, ustedes han visto cómo cortan los árboles grandes. Les cortan primero las ramas y cuando ya tienen la parte más gruesa, esa la derriban. Así que yo oro para que esta noche el Señor nos revele todo lo que tenemos que arrancar y destruir y todo lo que podemos seguir arruinando y derribar para que edifiquemos y plantemos. Así que bueno, espero que hayan disfrutado esta clase. Comenzamos la siguiente semana con el gobierno del pensamiento. Comenzamos con esta parte de Jeremías para entrar ya en el ciclo del pensamiento.